Ya, buenas tardes. Hoy día vamos a empezar a ver algunas cosas de las carreteras, de los pavimentos que son no urbanos, eh, a partir de lo que indica el manual de carretera. Son obras de pavimentación que se caracterizan porque las partidas más importantes tienen que ver con el movimiento de tierra, más importante en volumen, estoy diciendo, a pesar de que el costo del pavimento es el más alto. Tienen muchas obras de movimientos de tierra que necesitan aplicar cosas también de la mecánica de suelo. Entonces lo que vamos a ver hoy día, que parte con las secciones transversales, esta parte de la sección transversal se refiere a ese tipo de caminos. En las obras viales urbanas también es algo parecido, pero los movimientos de tierra son mucho más chicos. Normalmente los pavimentos que se proyectan eh, se parecen a la forma del terreno natural. Entonces no necesitan hacer grandes movimientos de tierra como una carretera, por ejemplo. Entonces, esa aclaración quería hacer al principio porque tienen que, o sea, tienen que ubicarse en ese ámbito, que vamos a hablar de los caminos rurales y de las carreteras. Dentro de eso, la primera parte que forma la obra de pavimentación se llama sección transversal. La sección transversal en un proyecto de pavimentación muestra el ancho de la faja del proyecto, que eso incluye todos los elementos que se diseñan, como los sobreanchos, las bermas, las calzadas y la ubicación de las canaletas y otras cosas que veíamos en la clase anterior. Y se usan cuando uno está recién analizando los planos del proyecto, la información que uno extrae de los planos del proyecto, primero del perfil longitudinal, la representación del eje longitudinal, y después las secciones transversales en los planos vienen hechas como detalles tipo. Entonces, las láminas que siguen, algunas cosas están extraídas del manual de carretera, que son como las partes básicas que nos podemos encontrar cuando tenemos que construir un camino de este tipo. Primero que nada, lo que dice acá es que la sección transversal describe las características geométricas de la sección en un plano que es perpendicular al eje de la carretera. Como las carreteras también tienen una pendiente longitudinal, las secciones transversales van cambiando a medida que nosotros avanzamos dentro del proyecto. Y resultan de la combinación de varios elementos de distintos tamaños que definen las características de la obra que tenemos que construir. Entonces aquí hay un ejemplo. Este tiene el formato en que se muestran la información en el manual de carretera. En esta clase lo vamos a usar como un ejemplo de distintas situaciones que vamos a encontrar a lo largo de la construcción de un camino. Hay distintas combinaciones de estas mismas figuras. Lo que se denomina como sección transversal es todo el espacio que está entre la faja del proyecto. La faja del proyecto puede incluir todas estas partes. Una faja exterior que a veces se deja para expropiaciones futuras, que está a los dos lados de la plataforma. La faja de la obra que está en diseño, que en este caso llega hasta aquí, ¿no? Y en otros casos hay otras fajas cuando hay una obra anterior existente. Por eso tiene tres nombres ahí de faja. Lo que muestran las secciones transversales básicamente es la posición del terreno natural, que aquí aparece con una línea segmentada, esa, antes de hacer el proyecto, y sobre eso se dibuja el corte tipo del plano de pavimentación. Los cortes tipo corresponden a esta área central. Dependiendo de la posición del corte transversal, de acuerdo al proyecto, se pueden deducir
entre otras cosas, los movimientos de tierra que están asociados a esta carretera, la cantidad de volumen de tierra que hay que sacar o que hay que rellenar para poder emplazar el diseño de la obra de pavimentación. En el caso de este ejemplo, está formado por dos calzadas, una mediana. Esos nombres los vimos en una de las primeras clases, cuando hablábamos que la mediana es el espacio que hay entre dos calzadas de distinta dirección. Para el caso de este ejemplo tiene mediana y calzada. No todas las carreteras son así, dependen del estándar con que están diseñadas. Esto es para que nos muestre qué información nos entrega los detalles de la sección transversal. Y la sección transversal entonces va a estar formada por todos los elementos que aparecen dibujados acá. Por las calzadas, las medianas, las bermas, las cunetas. En este caso acá arriba hay una contracuneta. Y la cuneta... Profesor, David necesita que lo disculpe, que lo acepte. Ya, ahí lo vi, no lo había visto. Entonces muestra una serie de información que vamos a ir detallando a medida que avancemos con la materia. Vamos a ir explicando cómo se hace la secuencia de construcción de esto. No, de aquí no tiene que comer mucho de esto. Ahí entró con el micrófono encendido, David. Entonces, dependiendo de la ubicación que tenga la calzada y de la forma del terreno, se pueden dar distintas situaciones. En este caso es un corte mixto. Si yo hago una sección transversal, me encuentro con que en esta parte del proyecto voy a tener que hacer una excavación para poder después construir esta calzada. Y aquí es donde el terreno natural pasa hacia abajo del nivel de la rasante, tengo que hacer un relleno. Para hacer esos rellenos hay todo un procedimiento que son normas que hay que cumplir, que la estipula el manual de carretera, respecto al tipo de material que se usa. En este caso, aquí se hace un terraplén, a este lado, y después de ese terraplén se construye la calzada, con todas las partes que tiene la calzada, que después las vamos a ir enumerando uno por una. Este todavía es un ejemplo de las situaciones que nos podemos encontrar de acuerdo a la forma del terreno. Aquí hay un ejemplo. El ejemplo siguiente se parece bastante. Aquí también el terreno natural está en la línea punteada o segmentada. A este lado del camino hay que hacer una excavación, a este lado del camino hay que hacer un relleno, pero por condiciones del espacio disponible, que en este caso acá la faja de obra llega hasta esta posición, y todavía hay un cambio brusco de pendiente, puede llegar a aparecer una obra civil que es un muro de contención, que se necesita para poder hacer este terraplén y que quede estable, ¿no es cierto? En el caso anterior no era necesario porque el espacio disponible permitía hacer un talud que quedaba bien apoyado sin la necesidad de un muro de contención. Entonces, para los efectos de la obra de pavimentación, los muros de contención son obras complementarias, que aparecen solamente donde el espacio disponible no permite continuar con el talud. O sea, si nosotros continuáramos con ese talud, no saldríamos de la faja disponible para el proyecto. Entonces, además de la forma del terreno y de la posición de la calzada, también es importante el ancho de la faja, donde se va a ubicar el camino. Cuando no hay espacio, aparecen estas cosas que son obras complementarias. Entonces aquí hay una serie de partes con nombre, plataforma, calzada, berma, que las vamos a ir analizando una por una en las clases que vienen. ¿Qué otra cosa podemos adelantar respecto a esto? Es que cuando nosotros tenemos el terreno natural aquí arriba, y nos quedan estas diferencias de nivel, que son bastante grandes, para poder estabilizar este terreno,
y que no se desmorone, producto de la acción de los agentes atmosféricos, del agua lluvia, etc., el mismo diseño nos va a especificar el ángulo que tenemos que dar en estos taludes. Acá además se forma una superficie que es un banco de corte, que ayuda a estabilizar esta diferencia de altura, para proteger. Ahora, una de las cosas que erosionan los taludes es el agua. Entonces, para disminuir el escurrimiento de agua sobre el talud, se hacen los contrafosos o contracuneta que habíamos visto en la clase anterior. Todo eso está normado. El diseño nos va a definir los anchos, los altos, las pendientes, la inclinación de los taludes. La inclinación de los taludes en este tipo de obras también se especifica ya no como pendiente, sino como un triangulito aquí. Si ustedes se fijan, este triangulito tiene un número ahí y un número acá. Significa que cada 1 metro que avanza baja cierta cantidad. Aquí está con unas letras porque depende del tipo de suelo, la inclinación de este talud. Cosa que este corte que se hizo en el cerro se mantenga estable con la menor cantidad de inversión necesaria para reforzarlo. O sea, la idea de los proyectos de pavimentación es que ojalá los cortes que se hagan en cerro se dejen con el talud natural para evitar obras de refuerzo que aumentan los costos. Entonces, cuando ustedes analicen los proyectos, tienen que ir viendo todos esos detalles. Esos ángulos de inclinación que también están dentro del diseño indicados para los terraplenes. Este relleno que se hace acá para poder apoyar las calzadas es un terraplén. Entonces, además de la especificación del tipo de material y de cómo se compacta, también va a estar indicada la inclinación de los taludes en el diseño. Y acá hay otra obra de evacuación de agua lluvia, que es una cuneta, que puede ser revestida o no, dependiendo del tipo de terreno que vaya atravesando. Entonces, esta es una configuración. Cuando hay una configuración mixta, significa que en una parte de la sección transversal vamos a encontrar cortes que están en esta zona graficados, y otra parte que está con terraplenes, que es un relleno artificial que se hace para poder apoyar la calzada. Acuérdense que las cotas de las calzadas vienen en los diseños, en el perfil longitudinal. Entonces, esta es una de las actividades que es incidente en el estudio de costos de las carreteras, la cantidad de movimiento de tierra y cómo se puede hacer el transporte de los materiales. Como vimos recién, también es un ejemplo de una plataforma con corte mixto, corte por aquí, terraplén por acá. Que son 2 ejemplos. También puede ser el caso que la sección transversal del proyecto sea completamente en corte o que esté completamente sobre el terreno natural y sería completa como terraplén. Eso no los tengo dibujados. En topografía todavía no alcanzamos a ver los perfiles longitudinales. ¿O sí? No, todavía no lo hemos visto. ¿Se está escuchando bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿No tienen alguna consulta, algo? ¿Están tan callados? Se va entendiendo, ¿cierto? Cuando la calzada, Estoy batiendo el café. cuando el proyecto está sobre el nivel de terreno, se generan terraplenes. Cuando el proyecto está debajo del nivel de terreno natural, que es esa línea segmentada, se generan cortes. En los cortes está especificado la inclinación de los taludes, y en los terraplenes también está especificada la inclinación del talud. Si no estuviera este muro de contención, en este ejemplo,
nos quedaría un talud demasiado pronunciado que no sería estable en el tiempo, ¿ya? Hasta ese ángulo, el estudio de mecánica de suelos dice que este talud se puede inclinar. Por lo tanto, aquí se genera esa obra de contención. Además, aquí tiene un recubrimiento. Eso hay que irlo observando en el análisis de los cortes tipo que vienen incluidos en los proyectos de pavimentación. Ya, ¿qué otra cosa indica la sección transversal? Solamente viendo el dibujo, que, por ejemplo, cuando yo hago este corte en la zona del proyecto, y tengo mi detalle de la calzada, que me indica los espesores de los pavimentos y de la base, y probablemente si hay subbase también vendría el espesor de la subbase, con las inclinaciones y todo, lo que indica el manual de carreteras son distintas soluciones tipo que uno tiene que adoptar dependiendo del suelo que se encuentre. Todavía no vamos a entrar en tantos detalles, pero básicamente uno hace el corte una cierta cantidad de centímetros más baja que la posición de la base, por ejemplo. En este caso, porque en este ejemplo, aquí hay una línea de excavación en roca. Por lo tanto, la base estabilizada no se apoya directamente sobre la roca, sino que se coloca ahí una capa intermedia, después la base estabilizada, después los pavimentos de las bermas y de las calzadas. En esta otra zona del ejemplo indica que si el terreno natural es esta línea segmentada, antes de hacer el terraplén hay que hacer una preparación de este terreno natural. En este caso un escarpe. Debería haber un perfilado y una compactación de la subrasante. La subrasante es esta superficie que se forma debajo del terraplén. El terraplén forma parte de la estructura del pavimento que está aquí arriba. Y ahora vienen las definiciones. Las definiciones parte por parte de los elementos que forman la sección transversal. Aquí estamos hablando de, para hacer un recuento, estamos hablando de los requerimientos que tiene una carretera. Son distintos los elementos para los pavimentos urbanos. Entonces, estas definiciones están hechas para la ejecución de una carretera de distintas dimensiones. Ahora este texto dice, este capítulo norma las dimensiones de los elementos, se refiere a que es un capítulo que este texto lo saqué del manual de carretera en algunas partes. Cuando dice este capítulo, se refiere al capítulo del manual de carretera en que regula las dimensiones de todos estos elementos. Lo importante para esta clase es que todos estos elementos que están escritos aquí son los que forman la sección transversal. Y en eso lo primero se llama plataforma. La plataforma está formada por la calzada, las bermas medianas, cuando existen las medianas, y sobreanchos de la plataforma, que eso se abrevia como SAP, sobreancho plataforma, que se da en ciertos tipos de tamaños de carretera, de cierta categoría hacia arriba, exigencia que tengan este sobreancho. Más adelante hay una lámina que vamos a poder mostrarlo. Y el hecho de que estén estos elementos considerados en el diseño dependen básicamente de la velocidad de proyecto que es lo que define la capacidad y la seguridad que tiene que tener la ruta dependiendo de esa velocidad de diseño. Para eso nosotros tenemos que pensar que las velocidades de diseño altas requieren mayores medidas de seguridad para que la carretera funcione de manera segura. Y a medida que va subiendo la velocidad, nos vamos cambiando de un camino a una carretera y después a una autopista. A medida que vamos subiendo en esa categoría, aumentan las dimensiones de los espacios destinados a la seguridad de los vehículos.
Ahora aquí dice que, bueno, está un poco difícil de entender porque es la definición textual del manual de carretera, pero este sobreancho de la plataforma básicamente sirve para colocar elementos de seguridad vial y de señalética de señalización vial, no de publicidad, sino que de velocidades máximas, de letreros informativos, etcétera, en un espacio seguro para la conducción, fuera de las bermas, además de las bermas, que son más grandes a medida que aumenta la velocidad del proyecto. Además de estos elementos, que sería la calzada, la berma, los sobreanchos y la mediana, hay otros elementos que tienen que ver con las plataformas de la subrasante, los taludes y las cunetas, que tienen que ver con la seguridad vial, que permiten que el vehículo circule de manera segura por la calzada. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, las cunetas con eso? Que las cunetas permiten evacuar el agua lluvia, evitando acumulaciones de agua sobre la calzada, que pueden ser riesgo de pérdidas de adherencia y de accidentes. Además existen elementos auxiliares, que serían en este caso estructuras para sostener señalización, en algunos casos soleras, fosos y contrafosos, que van a depender de la topografía y de la forma en que circule el agua lluvia alrededor de la faja vial. Caminos de servicio, estarían muros de Disculpe, profe, ¿los fosos son cuneta igual? sí, Ya, cuneta y contracuneta. gracias. Dentro de esta categoría estarían los muros de contención, algunas otras obras de arte como los atraviesos de agua debajo de los caminos, etc. Y también como elemento auxiliar, dentro de la definición del manual de carretera, están las franjas de expropiación y derecho de vía, que son espacios que quedan resguardados para futuras expropiaciones, en caso que haya que ensanchar los caminos. Entonces, este es un cuadro solamente informativo, que muestra, por ejemplo, que a medida que aumentan las velocidades de diseño del proyecto, que son estas que están acá, por ejemplo, en una autopista, que serían estas tres filas que están aquí arriba, si la autopista tiene zonas, acuérdense que la autopista, cuando yo parto en una ciudad y me voy trasladando hacia otra ciudad, voy pasando por zonas de distintas velocidades, dependiendo de la topografía y del diseño que tenga el camino. Entonces, dentro de la misma autopista, yo puedo tener tramos de distintas velocidades de diseño, que se notan por los letreros de velocidad máxima. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo una zona que está diseñada para 80 km/h, estas son normas que establece el manual de carretera respecto a los anchos de los distintos elementos. Aquí están las pistas que forman una calzada, los anchos de las bermas, interiores o exteriores, el ancho de la faja de sobreancho de la plataforma y los anchos de las medianas. Entonces, si se fijan, o sea, cuando vean el cuadro con detención, van a poder ver que a medida que aumenta la velocidad, van aumentando estos anchos. ¿Ya? Y así va, estas clasificaciones están hechas para cada tipo de vía, para las calzadas unidireccionales. Y aquí está lo mismo para las calzadas bidireccionales. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan ahí de la definición que vimos en las primeras láminas que mostramos de cuando una calzada era unidireccional? Cuando todas las pistas de la calzada van en la misma dirección. Pueden ser dos o más. Si las dos van en el mismo sentido, es una calzada unidireccional, que puede tener más de una pista. Y son calzadas bidireccionales cuando la calzada está dividida en una pista que va en un sentido y otra pista que viene en otro sentido. Las bidireccionales no tienen mediana, no requieren mediana.
Se usan bidireccionales cuando ya no hay espacio y cuando las velocidades y el flujo de vehículos hacen que el diseño las considere sin mediana. Entonces el manual de carretera es bien completo en detalles, tiene muchos detalles y tienen que ver con este tipo de cosas. Está todo más o menos regulado y especificado en ese manual. Entonces, un libro de consulta cuando uno está construyendo este tipo de obras viales, que no son urbanas. Y aquí viene un poco más detallado el análisis de cada una de las partes. Entonces, la plataforma, que sería la primera, está formada por las calzadas, las bermas, los sobreanchos y la mediana, en caso de que sea necesario, ¿cierto? Y el ancho de la plataforma, perdón, es la suma de todos esos anchos. Y hay un caso especial cuando son carreteras unidireccionales, con calzada independiente, que ahí se considera como dos plataformas separadas por una mediana. Y el segundo caso especial son los caminos sin pavimentar, en que se supone que la plataforma puede incluir los anchos de calzada y berma, incluso del sobreancho, pero como la calle no está, el camino no está pavimentado, no son visibles. Y no están demarcados, se hace todo con el mismo material, pero se deja un espacio de acuerdo a lo que establece el manual de carretera. No significa que un camino de tierra no tenga espacio para berma. Sí lo tiene, pero no se nota. Pero debería dejarse el espacio. En este caso, esto es bien importante que no se enrede la materia. Como nosotros estamos hablando de pavimentos no urbanos, las soleras, en este tipo de obras viales, se consideran como un elemento auxiliar. Es totalmente lo contrario a un pavimento urbano. En el pavimento urbano la solera forma parte de la plataforma, pero como un elemento importante. En cambio, los caminos rurales, vamos a decir, incluyendo las carreteras, se colocan soleras en algunos casos determinados, ¿no? Solamente no son completas, no es en todo el tramo de la carretera. Por eso se colocan o se clasifican como un elemento auxiliar. Los otros elementos auxiliares típicos son las barreras de contención, de seguridad de distinto tipo, en este caso metálica. Hay, hay otras barreras que son móviles, que son normalmente de hormigón, que funcionan por peso, que son más para demarcación y señalización. Y para tránsito pesado también hay unas que son las New Jersey, parece que se llaman, que pueden estar o no ancladas al piso. Pero estos elementos son auxiliares, son en algunas zonas que producto de alguna característica especial del recorrido de la carretera necesita tener solera. Puede haber aquí una zona poblada, una escuela, o algo que proteger del camino, que por esa razón de seguridad en un tramo se colocan soleras como un elemento auxiliar. Aquí para proteger de accidentes en las zonas de las curvas más fuertes, ya sean curvas horizontales o verticales, o cuando hay una diferencia de terreno muy alta, por ejemplo, cuando por aquí abajo pasa, por ejemplo, un canal, por ejemplo, profundo, o hay una excavación profunda, para proteger la plataforma y evitar accidentes en caso de un vehículo tienda a salirse, se colocan estas barreras como seguridad. Entonces, esos son elementos auxiliares. Entonces, dentro de las plataformas vamos a tener los que dicen aquí. Las calzadas, las bermas, los sobreanchos de plataforma, SAP, las medianas, cuando corresponda poner mediana, y los elementos auxiliares. Entonces,
ese era el 2.1, la plataforma completa, ¿cierto? Estas ya son parte de los elementos que forman la plataforma. Vamos a entender por la calzada una banda de material, independiente del material que sea, que está diseñada para permitir el tránsito vehicular de una manera cómoda y segura, y están formadas por 2 o más pistas. ¿Ya? Las pistas se definen como el espacio en que la calzada está dividida para acomodar una fila de vehículos transitando en un sentido. O sea, esta es una calzada de 2 pistas. Las bermas están construidas a los costados de las calzadas y están destinadas, como veíamos antes, a detenciones eventuales y de poco tiempo, no es para estacionarse, de vehículos, ¿ya? O para permitir disminuir la velocidad en algunos casos y hacer una detención por corto tiempo y después volver a incorporarse. Y normalmente están pavimentadas con materiales que no necesariamente son los mismos de las calzadas. Pueden estar construidas con hormigón, con capas de asfalto, con tratamientos superficiales, o simplemente, en el caso de los caminos de tierra, por ejemplo, ser una prolongación de una capa de pavimento de tierra, de grava o de otro material, en los caminos no pavimentados. Deben ser de un ancho constante, según lo que exige el manual de carretera, libres de obstáculos y estar compactadas homogéneamente en toda su sección, sobre todo cuando no son pavimentadas. Y ahí están las funciones de la berma. Nos vamos a ir leyendo para ver. Ahora ustedes pueden ir haciendo comentarios y consultas a medida que vamos avanzando. Sobre todo hoy día que estoy con la garganta un poco cansada. Digamos, ¿está seca? Como una orilla de playa. La orilla de playa. Ah, no, nada que ver. Sí, estoy deshidratado. Me deshidraté con el aire frío, uno se deshidrata. Sí. Y no tengo ni una tacita de té aquí cerca. Ya, Hay que sigamos. hidratarse. Entonces, como estamos viendo las bermas, ahí está detallado las funciones de la berma. Además de las que yo les mencioné de permitir detenciones ocasionales, aquí hay una que se me había saltado de memoria, que igual ofrece una protección a la calzada ante la acción de los agentes atmosféricos que producen erosión, y después de la erosión se produce inestabilidad. Entonces, de cierta forma, también ayudan a proteger a la calzada. ¿A qué elemento específico la protegen? A las bases que se colocan debajo de la calzada, que son elementos granulares, que se van a ver afectados por la erosión. Aseguran luz libre lateral. Esa luz libre no es luz de iluminación, sino que se refiere a luz como un espacio libre lateral que actúa psicológicamente en el conductor. Ofrece un espacio adicional para maniobras de emergencia, aumentando la seguridad. O sea, aquí sería, en este espacio sería esa franja amarilla a los 2 lados de la calzada. Y los sobreanchos de plataforma, que uno tiende a pensar que el terreno que quedó nomás, el sobrante de la construcción de la carretera, y no, también forma parte del proyecto, el hacer un perfilado cuando corresponde hacer sobreanchos de plataforma, que no es en todas las carreteras, sino que va a depender del tamaño y de la cantidad de vehículos y de la velocidad. Entonces, en este caso, este sobreancho de la plataforma está desde la berma hasta donde llega el ancho de la faja vial.
que normalmente coincide con el inicio de los sitios privados. Entonces, en este caso de esta foto, todo ese espacio corresponde al sobreancho de la plataforma. Y eso tiene especificaciones técnicas, hay que hacerlo de cierta forma, tiene exigencias respecto a la construcción, no es el espacio que sobró, digamos, en el caso de las carreteras. La mediana es, bueno, aquí no se nota mucho, en realidad esto no es, la mediana podría ser este espacio entre las dos líneas blancas, aquí tiene una barrera de seguridad, en vez de mediana. Profesor, Sí, la mediana vendriendo el bandejón central. sí, por eso esta foto no está muy, aquí esto que está aquí no es una mediana. Vamos a ver una que tenga mediana. En las clases anteriores les mostré una con mediana. En la clase pasada, profe, tiene una mediana. Sí. ¿Va? ¿Y dónde está el cuadro de...? Ahí. Aquí están los anchos de las medianas dependiendo de la velocidad de diseño. Sí, metros. Vamos a ir a ver la clase pasada. Estas no son. Profe, una pregunta nada que ver, pero con relacionado con las medianas. Por ejemplo, si quisieran agrandar toda la avenida del Lujo, ¿se podría sacar todo el bandejón central completo? No creo. Pero no se puede Se puede achicar el bandejón, o sea, ese bandejón es más grande que la mediana, sí, pues que el gigante. bandejón central exigido. O sea, ahí Claro. hay espacio, yo creo, para meter una pista más a cada lado, por el Ah, bandejón. Pero no creo que pero sea eso es bueno. por el desarrollo urbano, ¿verdad? Sí, pero el desarrollo urbano también considera los espacios libres de, sobre todo el área verde. Entonces, Ah, igual sería una pérdida perder ese bandejón. sí, pues en realidad. Si no llega a haber una alternativa, va a llegar un momento en que va a ser necesario echar mano de ese espacio o expropiar hacia los otros lados. Se me perdió. Me van a expropiar mi casita. Pero no, es difícil porque esa faja está muy consolidada para expropiar. La media vuelta que me di para ir a buscar la mediana. No, fue en la primera clase. Hay una mediana, pero está muy chica, 2 metros de ancho. Sí, pero la mediana, como dice Rafael, es un bandejón central, que se da tanto en los pavimentos urbanos como en las autopistas. No encontré ninguna foto más clara. En la 3, profe, estoy segura. Podría ser esa, No, una mediana, profe, esa es chiquitita. esa chiquitita. Entonces, decía por ahí las definiciones que leímos hoy día, que las medianas se usan cuando hay calzadas unidireccionales separadas. O sea, se usa para separar calzadas unidireccionales, por una razón de seguridad.
dependiendo de la cantidad de vehículos y de la velocidad, va aumentando este ancho para tener una mayor seguridad. Y en caso de no poder, por razones de espacio, tener la mediana que establecen las normas, es forzoso colocar este otro elemento auxiliar de protección, que son las barreras, ¿cómo se llaman estas barreras? El Jersey, barreras de contención, De Barrera de contención, contención. correcto. pero es que hay barreras doble onda y triple onda. Y eso Sí. también depende de la velocidad. Exacto. Correcto. Entonces, hay una serie de cosas que provienen de la normativa que están detalladas en el manual de carretera. Como ese cuadro que les mostré, que es bastante grande, hay un montón de cuadros y de especificaciones para distintas situaciones que podemos encontrarnos en las carreteras. Aquí perseguida. Se me perdió la clase de hoy. Esta era. No, esta no era. Ya. Entonces la mediana dice aquí que es el espacio libre existente entre los bordes interiores de los pavimentos de dos calzadas unidireccionales. Sale medio largo leerlo, pero vamos viéndolo por parte en la foto. Si fuera esto una mediana, que aquí no es una mezcla entre mediana y barrera esto, ese espacio que se supone que está libre, que existe entre los bordes interiores, este es el borde interior y este es el otro borde interior, de los pavimentos de dos calzadas unidireccionales. Aquí hay una calzada de dos pistas unidireccionales que está al lado de otra calzada con el sentido de tránsito contrario. Básicamente esos espacios de seguridad son para evitar que en caso de un accidente los vehículos choquen directamente de frente. La mediana absorbe un poco de la energía antes del choque. Y si tiene una barrera de contención, con mayor razón. Se considera principalmente por razones de seguridad al permitir controlar la invasión premeditada. También sirve para evitar que algún fresco trate de cruzar en zonas no permitidas, o accidental de las pistas de la calzada en sentido contrario. Y ahí vamos avanzando ahora con otro tipo de elementos que forman las secciones transversales. Lo que vamos a ver ahora está en esa sección del manual de carreteras, por si alguien tiene curiosidad de complementar después las clases. Están ahí las pistas de dónde buscar la información. La obra de infraestructura vamos a hablar ahora. La obra de infraestructura del perfil transversal. Este tipo de obras están formadas por un elemento que se llama plataforma de la subrasante, por los taludes, las cunetas, taludes de corte, que es otro tipo de... O sea, cuando el talud está formado en la parte del corte, y este talud es cuando está formado en la parte del terraplén, y obras de contención. Esas se denominan como obras de infraestructura transversal. Perdón, obras de infraestructura del perfil transversal. La plataforma de subrasante, en el fondo, es lo que se coloca o lo que está dispuesto debajo del espacio donde se va a apoyar la calzada. Ya sea terraplén o la preparación de la superficie cuando es corte. Y además incluye el espacio destinado a los elementos auxiliares, que son los que veíamos en la definición anterior. O sea que todos esos elementos auxiliares, debajo de las bermas, debajo de las medianas, de las cunetas, etc., hay un elemento que se llama plataforma de la subrasante que se construye de distinta manera si estamos ante un corte o si tenemos que hacer un terraplén.
Entonces lo que dice aquí es... vamos a colocar la página completa porque ahí se ve chico. Ahí sí. Lo que dice acá es que a continuación se muestra esta plataforma de subrasante cuando el perfil corresponde a un corte o a un terraplén. Entonces, este tipo de elementos se llaman de infraestructura de la sección transversal porque también forman parte de la estructura del pavimento. La estructura del pavimento no es solo la calzada. La calzada está destinada para la circulación de vehículos, pero funcionan estructuralmente como un conjunto que está formado por el pavimento, base y subbase, si es que hay subbase, y en este caso cuando es necesario construir un terraplén, ese Profe, terraplén... ¿a eso le llaman paquete estructural? Sí, en el diseño de los pavimentos, es que ahí cambia un poco porque para el diseño de los pavimentos, el paquete estructural es la calzada, la base y la subbase. Ya. Y este elemento que es la plataforma de subrasante es donde se apoya el paquete estructural. Perfecto. Cambian un poquito las definiciones de eso si uno está hablando de pavimento urbano o este tipo del manual de carretera. Siempre tienen que pensar que si ustedes construyen un camino que está fuera del área urbana, lo tienen que cumplir con el manual de carretera. Y los nombres de las partes y las exigencias son un poquito distintas. Las de los pavimentos urbanos son parecidas, pero es el Serviu. También vamos a tener los mismos elementos, calzada, base y subbase, pero en un pavimento urbano es poco probable que tengamos que construir un terraplén en tierra. Por lo tanto, el Serviu no tiene tanto detalle de los terraplenes en tierra como los tiene el manual de carretera, porque en las carreteras es probable que tengamos varios kilómetros de pavimento puestos sobre un terraplén. Entonces, lo que estamos viendo ahora es este paquete, el que está con puntitos más chicos, que corresponde a la plataforma de la subrasante. Es el nombre que tiene. Dependiendo de la altura del terraplén es la cantidad de separación que hay aquí. ¿Por qué se genera eso? Porque el nivel del proyecto me dice que la calzada está más alta que el nivel del terreno natural. Así en la práctica, ¿qué cosas son importantes cuando yo tengo que construir un terraplén? Además de cumplir con las especificaciones técnicas del material, de la compactación y de estos angulitos, que yo el terreno natural también tengo que eliminar, hacer el escarpe antes de colocar el terraplén. Eso significa que yo elimino la capa vegetal, compacto la superficie del terreno natural y después se construye el terraplén, de manera que el terraplén esté apoyado en un buen sello. Es como la fundación del terraplén. Como la fundación de una edificación, el pavimento se apoya sobre el terraplén en este caso. Pero también se llama plataforma de subrasante cuando estamos haciendo un corte para meter la calzada. ¿Por qué se llama así? Porque el corte no se hace exactamente hasta abajo del nivel de la calzada, sino que se hace un poco más abajo. Y ese espacio se llama plataforma de la subrasante. Este, el que está aquí debajo de la base. Se supone que esos puntitos más separados son la base de todo el perfil. Y en este caso la plataforma de subrasante son estos puntitos que están más juntos, que están puestos ahí. Todas estas etapas de ejecución están indicadas en el manual de carretera. Ahí va a decir con qué porcentaje de compactación tenemos que dejar el sello de la subrasante, qué material nos sirve para hacer estos terraplenes, o sea, qué exigencias tiene que cumplir el material para poder usarse en terraplenes. Y normalmente las bases y las subbases se hacen con material seleccionado de planta. Pero los terraplenes se hacen
muchas veces, la mayor parte de las veces, con suelo que proviene de una, ¿cómo se llama? No es una cantera en este caso, es un empréstito. Sí, una zona de empréstito, que está cerca o se busca cercana al lugar de construcción. Se busca un terreno que sea apto para usar en terraplenes. Porque que no me gusta que hagan lo que los mochones dicen, Chuta, ¿cuál es? Aquí está. Ya, ahí lo Hombre, encontré. Las domina. ya pues Tobar. Ya ahí lo cerré. Ya, parece que ahí ¿se entendió más o menos lo que es la plataforma de la subrasante? La plataforma de la Aquí, subrasante es lo que está debajo de la base y subbase en el espacio que queda entre el terreno natural y la base y subbase y la calzada. Si tenemos un proyecto que me indica que es un terraplén, vamos a tener esta situación. Y si es un terreno en que tenemos que cortar el terreno para darle espacio y poder colocar la calzada en la cota que indica el proyecto, con las pendientes que indica el proyecto y todos los elementos, con la berma, con el sobreancho, con todo eso, con la canaleta, la plataforma de la subrasante tiene que estar debajo de todo eso. Es más claro cuando es terraplén, sí, ahí se nota mejor. Que el terraplén incluye el espacio para poner las bermas y los sobreanchos de la plataforma que estén diseñados en el plano. Y ese CT no sé lo que será, hay que ir viendo en detalle las definiciones de los CT. Dice aquí proyección horizontal de la caída de las tierras. Y esa es una fórmula para calcularlo. Y estas son las inclinaciones de los que también vienen especificadas, con qué inclinación tenemos que dejar los terraplenes cuando construimos terraplenes. Después hay una secuencia para hacer los terraplenes igual, sobre todo longitudinales, cuando hay que escalonar y hacer otras cosas. Y establece algunas distancias mínimas. Mínimo 30 centímetros de terraplén, etc. Aquí hay siguiendo con distintos casos que se pueden producir. Acuérdense que a medida que nosotros nos vamos moviendo con la carretera, va cambiando la forma del terreno. Entonces, en otra parte de la carretera, a lo mejor tenemos que cambiar a estos perfiles. Este es el perfil mixto que les decía antes, que en una parte es corte y en esta otra parte hay que construir un terraplén. Estos son detalles chicos que no sé si valdrá la pena explicarlo al tiro. Son situaciones especiales que se pueden dar. Por ejemplo, aquí dice cuando hay una superficie que en roca aquí, hay que dejar esa distancia mínima antes de la base estabilizada. O sea que yo tendría que también excavar la roca, por lo menos esa distancia. Tiene letras porque acompañado de estos detalles hay un cuadro con todas estas distancias definidas, dependiendo del diseño y de la velocidad. Entonces, si nos encontramos roca, no basta con excavar la roca justo hasta el nivel de la base. Hay que excavarla un poco más abajo para que el terraplén penetre ahí y se mantenga estable esto, producto de las vibraciones y otras cosas que le pasan al pavimento con los vehículos. No puede estar apoyado directo sobre la roca. Pero es un caso muy especial. Y aquí hay otro tipo de terraplén en que se modifica la forma de arriba de acuerdo al bombeo que está diseñado para este camino. Aquí hay pendientes en un solo sentido. A diferencia de este caso, en que tiene un bombeo con pendiente del eje hacia los dos lados, aquí viene hacia un solo lado. Entonces son distintas configuraciones que vamos a tener de los terraplenes. Y cada uno de estos detalles está regulado por el manual de carretera. ¿Por qué tiene flecha para los dos lados, profe, el dibujo ese? Tiene hartas flechas. Este no sé por pero qué hay están... en la calzada. En ¿Se este, equivocaron? no sé. Habría que leer yo no creo que el manual de carretera se equivoque. Debe haber alguna razón. Claro. ¿Cómo Pero está inclinado?
pero habría que entrar a leer el detalle que acompaña el Claro. texto, porque estas fotos tienen un texto súper grande entre foto y foto. Ya, Y ahí debe explicar esto, claro. que para mí estas flechas están al revés. Pero aquí tienen distintos signos. Pero uno va subiendo y otro va bajando en la pendiente, ¿no? Mira, es que el manual de carretera se parece mucho a un libro de leyes, ¿no? Sí, porque ahí hasta la última coma te cambia el significado. Ahora yo ya... Hay eco. Alguien tiene abierto el micrófono. Yo creo que ya sé por qué tienen distintos signos, pero es una suposición. Pero dígala, vos, profe. Lo que pasa es que seguramente el manual de carretera establece que los bombeos de las calles, de las calzadas, perdón, se miden desde el eje de la calzada. Entonces, en este caso, desde el eje de la calzada, esta pendiente va bajando para allá y tiene un signo menos. Y esta otra pendiente, la inclinación baja y tiene un signo menos. En cambio aquí, o sea, la flecha no indica la dirección. En el fondo el signo indica si sube o si baja. Desde el eje de la calzada, porque el manual de carretera es súper cuadradito, si dijo el manual de carretera que se medía desde el eje de la calzada, esto significa que si el eje de la calzada está aquí, la pendiente de aquí para acá baja, por eso tiene signo negativo. Y de aquí para allá sube, por eso tiene signo positivo. Tiene una pura pendiente, ¿no? Claro, deben ser los valores de las pendientes para no poner el número. O sea, no hay que guiarse en este caso por la flecha, sino que por el signo del número, que representa el valor de la pendiente. Una pendiente negativa significa que para allá baja. Y esta pendiente positiva significa que para allá sube. Ya Ya, eso creo yo que es. Igual Yo uno lo entiendo, sí, yo lo entiendo como que el dibujo de abajo tiene una sola pendiente de más o menos, y la de arriba, el dibujo de arriba, el C, tiene dos pendientes. Desde el centro de la calzada hacia ambos lados tiene una pendiente para cada lado. sí, correcto. Está bien. Pues, esta, si nosotros midiéramos la pendiente, es una pendiente que parte aquí y va bajando completa en una sola dirección. Si la explicación que estaba La de dando yo, arriba, la la de explicación que arriba tiene 2 carriles. no está, puede que tenga 2 o más, pues, no indica. Lo que indica es que del eje, 4. pendiente. sí, no está dibujado cada pista. Lo que indica es que del eje de la calzada hay una pendiente que baja hacia la derecha y hay otra pendiente que baja hacia la izquierda. Claro. Si lo único que yo quise explicar en este mono es por qué las flechas van en sentido contrario si la pendiente va para el mismo lado. Es porque tienen el signo. Es una forma rara que tienen los que dibujaron el manual de carretera. Pero el signo indica que la pendiente de la calzada de aquí, del punto medio, baja y de aquí sube para allá. Puede que sea incluso el mismo valor, pero seguramente en los diseños aquí va a indicar los valores y ahí quedaría más claro las pendientes. Mira los detallitos, o sea, hay que ser detallista para trabajar en estos planos. Se presta para pensar algo. Oh, que queda harto. Ya. ¿Alguna consulta? Bueno, sigamos. Hagamos un break. La carretera que está ahí en la ruta 68 para allá para Quilpuela o de Orozco, esa la desarmaron completa y rellenaron todos esos kilómetros para allá, rellenaron con emprestito y le hicieron de nuevo eso. Sí, no cachaba esa. Sí, pues estaba lista esa carretera. La hicieron de nuevo. Algo les debe haber bueno, aquí también tuvieron que hacer de nuevo cuando se le hundió el paso sobre nivel en el nuevo acceso para acá. O
¿Se acuerdan? Sí. De la avenida Chile, que se había empezado a se empezaron a hundir las pilas los pilares del paso sobre nivel. Ya. Pero no llegaron a demolerlo, tuvieron que inyectar pilotes en cada pilar. Profe, a ¿Sí? propósito del mismo tema, tengo una duda. Mire, dicen que ese paso, cuando baja la marea, como que se ladea por un lado, y cuando sube queda como parejito. ¿Es verdad eso, no? No sé, no sé. Buena. Buena. No, bueno, seguramente alguien que vive ahí o que pasa todos los días. Pero no sé, no creo. Alguien lo dijo por ahí, y no me puedo recordar quién, pero alguien me lo dijo y yo le creo porque también es como relacionado a lo que nosotros estamos estudiando. Pero él me dijo eso, que cuando la marea subía, eso como que bajaba, no sé, tenía como algo raro ahí. Sí, pasan cosas extrañas. Mm, pero no sé, no sé. Tarea para la casa. Ya vamos a leer este pedacito que falta de la plataforma de subrasante y ahí seguimos con el resto. Entonces, esta plataforma de la subrasante lo que hacen es que ayudan también, además de la función estructural que tienen, que reciben la calzada, también contribuyen al control de las infiltraciones a través de la base del terraplén. Por ejemplo, en este caso, bueno, en todos los casos, el terraplén debería estar hecho y diseñado para que estas superficies, incluso el material con que se hace, no sean fáciles de penetrar por el agua. Independiente que en algún punto se hacen obras de arte de atravieso de agua si es necesario. Entonces, si aquí pasara ¿cómo se llama? Una conducción de agua, un canal o algo así, que atraviesa el terraplén, se hace una obra de arte y se deja un ducto para que pase el agua a través del terraplén. Pero se supone que estos terraplenes están diseñados para que el material con que se hacen tenga cierta impermeabilidad en la superficie, que eviten que el agua penetre y provoque erosión debajo de todo este sistema, que esa erosión al final se transmite a los pavimentos. Entonces, para eso dice aquí que se generan superficies relativamente impermeables, con pendiente hacia el exterior, que ayudan a sacar el agua que pueda caer en los lados, para preservar el cuerpo del terraplén y proteger el suelo de fundación. Cuando habla de suelo de fundación se está refiriendo a esto, como al sello del terraplén. Eso es lo que dice aquí, suelo de fundación. Que es el suelo natural. Entonces aquí podemos tener suelos de mala resistencia al agua, por ejemplo. Muy erosionable. Entonces hay que evitar que el agua penetre y provoque erosión en estas partes del proyecto. Y lo otro que dice que hay es un cambio de pendiente aquí en las zonas en esta zona, ¿cómo se llama, Vanessa? Sobre ancho de plataforma. Hay un cambio de pendiente respecto a la pendiente que puedan tener las fermas. Se aumenta un poquito la pendiente de manera de facilitar la eliminación de agua superficial. Y estas inclinaciones, además de permitir que el terreno se mantenga estable, aseguran que el agua que pueda escurrir transversalmente por la calzada salga rápidamente hacia las obras de evacuación o hacia zonas de infiltración. Oiga, profesor, ¿Sí? ¿por qué en la zona sur los caminos que yo he visto allá en Villarrica, en Panguipulli, los caminos son
O sea, no tienen el talud hacia afuera como los caminos de acá, sino que son cóncavos, como que el agua corre por el medio de la calzada. Mira, no me había fijado en ese detalle. Había, hace hartos años, bueno, yo no sé mucho de caminos fuera del área urbana. A mí me ha tocado más trabajar en pavimento urbano que en pavimento fuera del área urbana. Pero hace años, hartos años atrás, yo diría que unos 30 años atrás, los pavimentos urbanos también en algunos casos se diseñaban con el bombeo hacia adentro de la calzada. Y el agua escurría por el centro de la calzada. Eso ya se eliminaron hace algún tiempo, pero yo me acuerdo que uno de los que vi así acá en San Antonio era la calle Luis González. Antes que se demoliera y se hiciera de nuevo, tenía los bombeos hacia adentro y el agua escurría por el centro de la calzada. La calzada, ¿qué es lo que dice Juan? Que el eje de la calzada estaba más bajo que las bermas. Perdón, no me cambie el nombre, por favor. Ah, disculpa, tema sencillo. Si la embarro me avisan, Rafael. Es que ya. Eso es. Ahora, Yo creo que es por ahorrar obras. no, es que en algunos casos, dependiendo del camino, es probable que hayan priorizado tener una calzada transitable y no tenían cómo evacuar el agua hacia los lados y la forma más rápida de hacerlo era canalizarla por el centro de la calle. O a lo mejor llueve tanto que una solución de este tipo no podría no ser eficiente. Pero no me ha tocado verlo en detalle, no sabría la razón si se diseñó así o se hizo así por costumbre años atrás, pues, muchos años atrás. Pero tiene un diseño estudiado para poder hacer llegar a eso. Pero no está esa solución en los manuales modernos. Que yo No, en los sepa, manuales de carretera no está. no, eso tiene que haber sido una técnica de construcción antigua que hacían para evitarse construirle canaleta por un lado. Era más fácil hacer escurrir el agua por dentro de la calzada. Además que deben ser caminos de poco tránsito, yo creo. ¿Y de qué son ripiados? ¿De qué están hechos? Son de asfalto. Ay, el asfalto y todo está así. Sí. Actúa como canal. Sí, pues en el fondo actúa como una canal. Esos son los caminos que hizo el lago. ¿Cómo? Esas son las carreteras que hizo el lago cuando estaba de ministro. No sé de qué época será, yo no conozco mucho el sur. He viajado Nuestro poco. presidente. Pero es buena la consulta, me dejó metido. Pero sí se ha construido harta carretera, profe, porque yo he ido hasta la carretera austral y hasta el día de hoy siguen construyendo y las carreteras son espectaculares, igual para el sur ya. Y la cantidad de maquinaria que mueven para ir por las faldas de los cerros y ir sacando material para hacer unos cuantos kilómetros. Pero puta, uno va con un auto chico y llega bien lejos para la carretera austral porque está todo pavimentado ya. Sí, es que ya ha ido aumentando y la industria turística también, el movimiento de carga. En algún momento cuando se desarmaron los trenes de carga y se le dio prioridad a los camiones, ahí empezaron a invertir en la carretera austral también. Era necesario tener algo que conectara el transporte de carga a lo largo de todo Chile. Ahora yo creo que fue un error eliminar el sistema ferroviario de carga. Ahora ya no se puede reconstruir porque ya no sirve lo que estaba hecho antes. Las pocas partes donde quedaron rieles ya no sirven para nada. Así. Entonces, Negocios, business, profe. estoy leyendo esto a ver si sale algo interesante, si lo puedo pasar de largo. Profe, ¿todo esto lo va a enviar usted? En la grabación y en el PowerPoint. Ya. Ya.
Bueno, aquí hay algunas notas que igual hubiera sido interesante haber hecho los dibujos, que tienen que ver con la forma en que se construyen los terraplenes, que los terraplenes se van colocando capas de material que se compactan. Pero aquí hay unas notas que son bien interesantes respecto a la inclinación máxima que pueden tener los taludes de los terraplenes, cuando, a partir de qué altura es necesario un estudio de suelo especial para que el talud sea estable. Profe, disculpe, Romina dice que va a entrar de nuevo porque se le cortó la luz y le llegó recién, Ya, para que la gente... si aparece en la dejo entrar. A veces cuando ya ha empezado mucho rato no deja incorporarse. Todavía no aparece. Y aquí hay otra cosa interesante que tiene el manual de carretera, que son algunos casos especiales, que lo que dice aquí es que cuando el terreno natural sobre el que se apoya el terraplén tiene una inclinación muy grande, bueno, aquí no hay ninguna de estas figuras, hay que hacerle escalonamiento al terraplén para que se mantenga estable. O sea, cuando la pendiente que hay desde este punto hasta este punto es muy grande, o sea, como si este punto estuviera aquí abajo, yo no puedo hacer un fondo de terraplén inclinado. Cuando la pendiente es muy grande, tengo que hacerlo escalonado, como la fundación es escalonada. O sea, si este terraplén llegara por aquí abajo, el fondo yo tendría que hacerlo escalonado. Se hacen escalones horizontales en el terreno natural, y sobre esos escalones se empieza a colocar las capas de terraplén, que se van haciendo por capas también. Y eso ayuda a que el terraplén no se deslice. Voy a buscar unas fotos, yo tengo unas fotos de construcción de terraplenes que se ven todos esos casos. Que las tengo, se las puedo preparar para la clase que viene. En la clase que viene vamos a ver cómo se colocan las capas, de qué están hechas las capas, con cuánto se compactan, y qué ensayo hay que ir haciendo de densidad y de qué significa CBR y Proctor, que ahí se generan varias confusiones entre los que están en obra. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Entonces el último elemento, que ya lo hemos visto varias veces, que son las cunetas, que sirven para conducir el agua lluvia. No se conectó nunca Romanina, me dijiste. Claudia. No me Mande. aparece. ¿Ah? Dígame. No me aparece la alumna que me dijiste que se iba a conectar. Ah, entonces no pudo conectarse, seguramente. Que no está aquí en San Antonio de la Romanina, está en Rapel. Y dice que ahí hay un temporal gigante. Ya, entonces para resumir aquí al final, que ya se me está acabando la pila. Oh, de veras que estoy grabando. Las obras de agua lluvia, que son las cunetas y las contracunetas, dijimos que eran para conducir las aguas superficiales y sacarlas de la zona de las fajas viales. Y eso lo hacen las cunetas. Las cunetas recogen y conducen aguas superficiales. Y hay otro elemento que son drenes, que recogen la agua subterránea infiltrada a través de la plataforma y los taludes, que también podrían ser complementarios en ciertos casos especiales. Y en caso de que las canaletas no sean suficientes para eliminar el agua, se colocan tramos de colector de agua lluvia. Eso no es muy frecuente porque cuando una cuneta, no tiene la suficiente capacidad, se cambia a una cuneta revestida en hormigón de mayores dimensiones, y cuando ya esa canaleta, que ya es grande, no es capaz, ahí recién se piensa en colocar un colector, que es un tubo, o un cajón. Y se pueden usar de manera combinada, como muestran estas figuras, que también son soluciones que están consideradas en el manual de carretera. Aquí hay tipos de soluciones distintas que combinan las cunetas con las bermas, por ejemplo. Perdón, las cunetas con los drenes. En algunas zonas en que tenemos pendientes fuertes, en un talud de corte, en que una canaleta
es probable que no sea capaz de sacar el agua, se puede complementar la canaleta con una canaleta que sea permeable al agua y un dren debajo. Aquí es solamente canaleta y en esta otra zona tiene un dren, pero este dren por diseño se coloca solamente cuando aquí hay circulación de agua de napa. Cuando por aquí pasa una napa y puede llegar a afectar la estabilidad de este suelo, se coloca un dren interceptor. ¿Ya? Y esta que está aquí arriba, esta canaleta solamente es para recibir el agua que escurre por la ladera. Profe, la Romina dice que la acepte, me está hablando por Ya, ahí apareció. Chuta, y justo estábamos terminando. Ah, pero ella estuvo un rato. Bueno, aquí son cunetas normales a los dos lados. ¿Qué otra cosa hay aquí? Hay otros tipos de cunetas. Aquí también están combinadas con una superficie drenante. Aquí en vez de ganar en profundidad, se hizo más ancha. O sea, son distintas configuraciones que aquí los ingenieros las diseñan. O sea, el manual de carretera deja abierto una gran gama de soluciones para que los ingenieros apliquen ahí la solución más útil. Se puede combinar cunetas con drenes. Hay algunas características que se establecen para las pendientes, que estas son cosas que uno bueno, con la práctica, los que trabajen en esto se acuerdan de memoria, pero que si no se van a leer al manual. Y después está más o menos lo mismo, pero para los taludes de corte. Estos taludes se generan cuando uno hace un corte más o menos profundo para proteger la pared lateral del corte, para que no se erosione y empiece a caerse arriba de la zona de la faja vial. Se deja un talud. Y la obra de sostenimiento de tierra, que es el quinto elemento de este sistema, es cuando el espacio disponible no permite generar los taludes, que era la figura que vimos antes. Normalmente estos muros complementarios de las obras viales pueden ser de alguno de estos tipos. Muros gravitacionales, muros de gaviones, tablestacas, que es otro sistema de muro de contención, muros de hormigón armado, o estos muros que son pantallas, inyecciones y anclajes postensados, son los muros pantalla, que se anclan con un tensor contra el terreno. Cada uno de esos es una técnica constructiva que está detallada. Los muros gravitacionales básicamente son muros que funcionan por peso propio. Eso significa que no soportan tracciones, solamente compresiones. Pueden ser de mampostería de piedra, pueden ser completos de hormigón simple, hormigón en masa, y funcionan por peso. O sea, no se dan vuelta porque son tan pesados que no se dan vuelta. Es un volumen grande y son caros, entonces se dejan solamente en casos de muros de pequeña altura. Los muros de gaviones, bueno, ustedes han visto gaviones para distintas cosas. Las tablestacas que se hincan, los muros normales de hormigón armado y los muros postensados, que son los... Bueno, hay varios sistemas más. Que eso es como para verlo uno por uno, o para dar un trabajo. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. Sí. No se lo olviden enviar este material